también o he estado becado en alguna ocasión. En fin, hay también a través del Consejo Federal del Movimiento Europeo algunas vinculaciones. En definitiva, que es algo que está ahí enormemente presente, ¿no? Lo que sí se nos plantea difícil es tratar de ver en qué medida esto contribuye o no a una serie de cuestiones en Europa, ¿no? He tratado de ver ahí investigaciones y me debato un poco entre comentar lo personal o lo general porque tenemos poco tiempo, ¿no? Pero sí que he notado que quizás el concepto de identidad que muchas veces se maneja no es el que se corresponde con un espacio tan amplio como la Unión Europea, ¿no? Y he visto algunos estudios en los cuales parece que se llega a algunas conclusiones en el sentido de que no ha calado tanto como parecía o podía esperarse el tema de la europeidad, ¿no? De hecho, pues hay algunos autores que lo que plantean es que esto ha beneficiado más seguramente a las élites o a los gobernantes que a la ciudadanía en general. Pero por otra parte también he encontrado estudios en los cuales lo que se plantea es que efectivamente pues hay muchas personas que pasan a tener una especie de doble sentimiento nacional, el de su zona de origen y el de ese lugar donde luego desarrollan algún tipo de actividad, ¿no? Si vamos a los números, durante el periodo 14-20 hay 4 millones de movilidades aproximadamente, la mitad de estudiantes universitarios, pero también 650.000 en formación profesional, eso lo sabe muy bien Belén Noval, que está con nosotros, también de profesorado, de personal administrativo, en definitiva, de una serie de personas que se mueven en el entorno de la educación. Y estando en la Universidad de Oviedo no puedo dejar de citar a Clarín y a su idea de la educación. No se trata de aquí formar a un ciudadano fraccionario que tenga unos saberes muy específicos en esa idea de lo que muchos atribuyen a la universidad o a la formación en general, de algo muy específico, de la capacidad para desarrollar una tarea en una empresa. No es eso. Quienes nos movemos en el ámbito de la educación creo que tenemos unas miras mucho más amplias y en ese sentido sí que parece que se da un enriquecimiento importante. No quiero extenderme demasiado, pero sí que debería hacer algunas consideraciones en el ámbito de lo económico y de esas propuestas que se nos dicen de integración ciudadana, inclusión social o proyección, ¿no? Bueno, en alguna medida entiendo que sí que contribuye, bueno, me da sana envidia el colega portugués, Luis de Bragança, porque mirando los datos del semestre económico, he podido comprobar cómo, por ejemplo, el abandono escolar en Portugal ha descendido vertiginosamente a lo largo de los últimos 10 años a un ritmo superior a un punto porcentual por año. Hay dentro de los objetivos de la Estrategia 2020 algunos que tienen que ver con la educación y evidentemente hay ahí una contribución importante que no obstante seguramente hay que profundizar, ¿no? Está muy relacionado con ese pilar social que trató de desarrollarse más en el periodo en el que Juncker presidió la comisión, pero seguramente tendríamos que hacer también una reflexión desde Asturias en torno a la importancia de la educación para las personas y cuestionarnos si tanto para la sociedad. Aquí tenemos una buena formación, nuestra universidad está entre las 500 primeras del índice de Shanghái, tenemos un magnífico nivel de internacionalización, muchísimos estudiantes Erasmus y sin embargo lo que tenemos es una sangría de emigración. Personal muy formado que no se corresponde con una corriente inversa de personal formado que llegue a nuestra comunidad, ¿no? Esa es una cuestión que quizás conviniese destacar. Y apuntaría también que quizás en cuanto a la formación tenemos que hacernos una gran pregunta: si la formación de las élites va por delante de una formación más general del grueso de la sociedad, si de alguna forma sí que estamos capacitando mucho a algunas pocas personas privilegiadas y a lo mejor se nos queda ahí en el saco hacer alguna política de otro tipo. Y ya para terminar, concluiría con la respuesta a la pregunta que Ana formulaba, ¿no?
respecto a en qué medida esa idea de Europa se puede transmitir a toda la gente. Bueno, ahí entremezclo un poco la cuestión académica y la actuación más a través del movimiento europeo. Entiendo que hay un problema importante para la percepción y la valoración de Europa, que es que tomamos esto como algo regalado, que nos viene y que no tenemos que trabajar, lo damos por hecho. Somos europeos, nos llegan ayudas, tenemos una serie de facilidades y no parece que eso nos llame espectacularmente la atención o que nos mueva en algún sentido. En ese sentido sí que creo que es muy importante que se haga particularmente a cuestiones, no como un tema del programa, sino que creo que de una forma más viva, ¿no? A través de programas como estos en los que participa la Cadena Jean Monnet y participa Ana y que se tratan de engarzar con lo que sería tanto el profesorado como el alumnado en otra perspectiva. Yo no iría a una asignatura específica. Entiendo que la cuestión europea debe impregnarlo todo y sobre todo lo que debemos insistir es en que se valore muy mucho toda una serie de cuestiones que normalmente entendemos como absolutamente dadas y que no exigen ningún esfuerzo por nuestra parte. Y yo creo que con eso hemos lanzado unas primeras ideas que luego nos podrían dar para discutir más allá. Muchas gracias. Gracias, José. Profesor Arrufat. Sí, pues, Ana, bueno, pues muchas gracias a todos. En primer lugar, pues agradecer a la Universidad de Oviedo, ¿no? la invitación y a la profesora González, ¿no? por haberme incorporado en esta mesa en la que, bueno, pues me siento desde aquí, desde Valencia, pues muy honrado de poder participar, ¿no? Efectivamente, pues la profesora González y yo nos conocimos en un momento en el que se iniciaban los proyectos, bueno, se iniciaba, o para mí al menos se iniciaba una dimensión de los proyectos Erasmus. Yo hasta ese momento había participado en otros proyectos como investigador, pero es verdad que ese año me pareció interesante trabajar la Unión Europea en la escuela, ¿no? Yo me gustaría empezar contando un poco esos proyectos, ¿no? Que surgieron, que fueron 3, no fui muy original. El primero de ellos se llamaba Explica la web, ¿de acuerdo? Por tanto, era lo que es en sí mismo el proyecto, pues el título ya explica mucho, ¿no? De lo que era. El segundo de esos proyectos fue Explica la V2 y el tercero de ellos fue un trimestre un trimestre europeo en las escuelas, ¿no? El target de esos proyectos eran profesores. Yo desde el primer momento tuve muy claro que donde mejor me iba a desenvolver era trabajando con profesores y no tanto trabajando directamente con los alumnos, ¿no? Creo que para trabajar con los alumnos hacían falta unas herramientas y una valentía de la que yo carecía, ¿no? Y fue empezar y enseguida darme cuenta del primer error, ¿no? La mayor parte del curso estaba diseñado para trasladar, ¿no? Lo que era la Unión Europea, lo que eran contenidos de la Unión Europea. Y lo cierto es que, bueno, rápidamente me di cuenta de algo que era bastante evidente, ¿no? Y es que la mayor parte de los profesores de instituto, que fueron los que inicialmente, a nivel autonómico, ¿no? Pues vinieron, manejaban muchísima de esa información y que lo que en realidad pasaba es que la Unión Europea como tal no ocupaba un espacio dentro de lo que era el currículum, ¿no? Entonces, el segundo año lo que intentamos fue más trabajar metodología, es decir, empezar de alguna manera a hacer que esos profesores pues, generasen sus propios ejercicios, que generasen sus propias líneas de interés dentro de cada una de esas asignaturas. Y es verdad que en ese momento coincidió con que en la Comunidad Valenciana se puso en marcha una asignatura específica que se llamaba Unión Europea, Organización y Funcionamiento o algo así, y que estaba dedicada específicamente a dar clases sobre la Unión Europea, que creo que fue de las primeras que a nivel nacional se implantaron, ¿no? Y tengo que decir que tuvo un efecto muy positivo. Tuvo un efecto muy positivo porque hubo profesores que se interesaron en venir a esos cursos para luego pues, tener a lo mejor una más cantidad de recursos, ¿no? A la hora de impartir la asignatura. Pero
nosotros seguíamos un poco en la idea, ¿no? Al final era poco sostenible, y así se demostró después, pensar que iba a haber una asignatura específicamente sobre Unión Europea y que en el siguiente cambio de ley, en el siguiente cambio político, pues seguramente eso variaría, ¿no? En España, para aquellos que no son, nuestros cambios en la ley de educación son bastante habituales, ¿no? Así que, efectivamente, en este momento la asignatura como tal ya no está incluida en el plan de estudios, pero es verdad que ese tercer proyecto nos sirvió un poco para enfocar lo que era la Unión Europea, o sea, con el objetivo de situar a la Unión Europea en lo que era un poco el centro de la enseñanza, ¿no? Y entonces buscamos profesores de distintos, a nivel nacional, de distintos niveles educativos, y a cada uno de ellos les pedimos que generasen ejercicios para situar su asignatura. No lo sé, desde el punto de vista de un profesor de música, pues incorporar a Verdi como uno de los grandes, bueno, de los grandes impulsores de esa idea de Europa en el sentido, bueno, pues de la cultura europea, ¿no? Y ir un poco haciendo, y al final lo que se acabó demostrando es que éramos capaces de generar una cantidad enorme de ejercicios que además los situamos muy bien y que fueron muy utilizados como repuso después por profesores de otros institutos en prácticamente cualquier asignatura, insisto, desde música, las artes, que puede parecer fácil, o las humanidades, hasta las propias matemáticas, ¿no? Así que mi opinión sobre esta cuestión que planteaba la profesora González es que yo creo que no debe de haber una asignatura específica, sino que más bien lo que tiene que haber es un conocimiento transversal, ¿no? Y que se incorpore Europa, en mi opinión, y pese a que efectivamente creo que se ha trabajado y se ha mejorado mucho en los últimos años, la Unión Europea todavía es bastante desconocida, es bastante utilizada a nivel nacional según los intereses de en cada momento, ¿no? Porque yo creo que hay que trabajar a nivel educativo, y yo no soy un pedagogo, pero sí que es verdad que conozco algunas de las teorías sobre los changemakers y demás, he leído algunas cosas sobre esto, pues al final lo que hay que intentar es salvar el gap que creo que existe entre la construcción intelectual de lo que es la Unión Europea, lo que alguien pensaron que podía ser la idea de Unión Europea, y lo que luego, desde el punto de vista fáctico, pues cada uno de nosotros, o lo que somos, o la propia organización internacional, es capaz de hacer. Eso es un poco lo que hay que salvar, ¿no? También creo que hay que trasladar la idea de que la Unión Europea, pese a todas las críticas, pues sigue constituyendo el lugar del mundo donde, bueno, tenemos mayor capacidad para, y aunque efectivamente, pues podemos, y efectivamente en los momentos de crisis pensamos que no, sigue siendo el lugar del mundo donde mayor capacidad crítica tenemos respecto de nuestros gobiernos, ¿de acuerdo? Y la tenemos en un área enorme, ¿no? Y que además ha servido de dos factores, ¿no? Por un lado, nos ha servido de salvavidas en muchos aspectos, y yo me quiero referir aquí, por ejemplo, a la crisis de refugiados, ¿no? Uno de los mayores momentos, son uno de los momentos en los que mayor crisis ha habido y mayores críticas ha habido a la Unión Europea, pero si miramos el Eurobarómetro, en esos meses, hablo de 2017, la confianza, o sea, la posición hacia las medidas que se estaban tomando sobre la crisis de refugiados por parte de la Unión Europea descendían a mínimos, estaban en mínimos, ¿no? Sin embargo, ante la pregunta de si se pensaba, o de que quién se creía que tenía una capacidad mayor para ejercer, o para ejercer una buena política y para desarrollar una buena política o encontrar una solución a la crisis de refugiados, en todos los países de la Unión, sin duda, incluidos los países del sur, se decía que la Unión Europea era quien podía llevar adelante esa medida y que la solución que podía sacar adelante era infinitamente mejor que la que podían sacar cada uno de los estados en particular, ¿no? Por lo tanto, yo creo que en ese sentido hay que trasladar la idea de que la Unión Europea para nosotros no solamente es una opción, sino que es algo que está dentro, digamos, de nuestros recursos para desarrollar adelante políticas. Y también como oportunidad, y coincido un poco con lo que el profesor Alba trasladaba. Yo ahora mismo tengo la oportunidad de evaluar las becas, ¿no?, que traslada la Unión Europea y que ofrece la Unión Europea a investigadores europeos y no europeos. Y lo cierto es que a nivel nacional sería imposible hacer
que muchos de nuestros investigadores tuviesen acceso a esos medios, ¿no? Yo creo que eso es algo que hay que también poner en valor, porque en situaciones de crisis económica esos recursos tienen que estar asignados sobre todo para cubrir necesidades, ¿no? Y la posibilidad de seguir optando a esa gran financiación, pues es algo que podemos conseguir gracias a nuestra pertenencia a la Unión. Y luego una última idea, ¿no? Yo creo que y también se ha puesto encima de la mesa, ¿no? Creo que hay una idea de Europa un tanto equivocada. Europa la Unión Europea para nosotros es una idea de multigobernanza. Al final lo que tenemos que entender es que seguramente nuestro sentimiento de apego con la Unión Europea pues no va a ser el mismo que tengamos con nuestro país o incluso con nuestra comunidad autónoma, y eso es algo que en mi comunidad autónoma pues podemos a lo mejor dar ejemplo, ¿no? Dar ejemplo de ello en algunos momentos. Pero lo que es incuestionable es que nosotros tenemos la posibilidad de construir Europa, ¿no? Es decir, al final, a través de la educación y a través de la cantidad de sistemas que tenemos para poder llegar, y de sistemas de consulta y demás, pues podemos hacer de Europa un poco lo que nosotros queramos dentro de la condición general. Es verdad que se tiende o hay muchas críticas sobre la Unión Europea y todos los procesos liberales, pero bueno, ahora parece que hay cierto movimiento antiglobalizador, y yo estoy convencido que en unos años se verá cómo pues esos pequeños cambios un poco de paradigma o de pensamiento pues también han llegado a los programas europeos, seguramente con más retraso de lo que algunos querrían, ¿no? Y mucho más rápido que los que querrían otros, ¿no? Pero lo que es incuestionable es que nosotros participamos de esa construcción, porque hay un montón de procesos de consulta que permiten al final que desde una escuela hasta una universidad, hasta un gremio, pues pueda trasladar posiciones que obviamente nunca van a coincidir con lo que cada uno de nosotros busca, pero sí que un poco se va a asemejar a ello, ¿no? Entonces, yo creo que la idea es un poco que desde la escuela se tiene que fomentar esto, ¿no? Porque la idea de inclusión y de ciudadanía europea no es una idea fija. Europa ha construido la ciudadanía desde mi punto de vista, que es el jurídico, a partir de darle derechos, ¿no? Pero luego es verdad que desde lo escrito a la percepción y a cómo se traslada eso a la vida de cada uno de las personas que habitamos la Unión Europea, pues necesitamos de muchos recursos y de mucha pedagogía para poderlo comprender y de alguna manera poderlo trasladar. Y no me quiero extender mucho más, no sé si me he pasado del tiempo, pido disculpas. Muchas gracias, Alberto. Profesor Sacá, que no le veo en el... ¿Hola? Creo que no tiene el micrófono abierto. ¿Me sentite? Ahora. Es que yo ni siquiera estaba viendo, entonces por eso no lo tengo en mi pantalla, no sabía si estaba o no estaba. Buenas tardes. Buonasera, grazie a tutti, grazie a Ana Gonzalez e al mio caro amico Mariana Bard, con cui abbiamo creato il network I Mediterranei e abbiamo portato la nostra esperienza iberica e italica a Bruxelles, cioè quell'Europa mediterranea che molti dimenticano perché non mettono assieme la storia e la geografia e con essa anche la filosofia, quindi l'interdisciplinarietà. Non a caso questa mattina leggevo che la nuova presidente della Commissione ha lanciato il programma Bauhaus, che è un programma, un movimento interculturale che ha una tradizione in Germania nel periodo della Repubblica di Weimar e che mette appunto assieme l'arte come artigianato e le forme di cultura, il tecnico che si specializza e riesce a creare, quindi questa interculturalità. Ci troviamo di fronte a una sfida esterna, globalizzante, che dall'esperienza vissuta
tra Bruxelles e nelle istituzioni europee e Roma, e dove sono andato ad insegnare, a portare le mie conoscenze, ha una sua logica propria del processo di integrazione europea. Il mercato unico europeo, che è nato col vertice di Milano del 1985, è un abbattimento dei confini interni, perché prima del 1989, della caduta del muro di Berlino, la sfida era interna alle comunità europee, a quell'Europa definita democratica. Poi successivamente, con la caduta del muro di Berlino, la sfida è diventata esterna e gli allargamenti era anche un segnale forte che i confini sono soprattutto delle strutture mentali, che la sfida della salute del coronavirus ci porta ad una consapevolezza che dobbiamo superare. Quindi c'è questo filo logico di sviluppo, che la caduta del muro di Berlino fa cadere i confini interni all'Europa. Il coronavirus questo fa cadere i confini tra i 5 continenti. Ed ecco che l'Europa riesce a rispondere a queste sfide. Alla sfida della caduta del muro di Berlino ha risposto col Trattato di Maastricht, che è il più avanzato per quel periodo, il più avanzato rispetto alla cessione di sovranità. E così ci auguriamo tutti e notiamo tutti che con la von der Leyen, abbastanza sensibile ai problemi della salute, abbastanza sensibile ai problemi della difesa, ma con una cultura tedesca nuova, che è nata stando e partecipando al processo di integrazione europea, e la stessa signora Merkel hanno condiviso che superare i confini significa anche rilanciare l'economia, perché la salute va pienamente d'accordo con l'economia. Possiamo chiudere per curarci meglio, però dobbiamo tener conto che se non si crea sviluppo, se non si produce, diventiamo tutti più poveri e quindi abbiamo una rivolta sociale. Quindi dobbiamo governare questi confini. E un altro elemento che ha una sua logica è la ricerca. Mariano sicuramente ricorderà bene, nelle riunioni che abbiamo fatto a Bruxelles, nel comitato che aveva promosso il commissario Vanni d'Archilafi, c'era un carissimo amico nostro comune, consigliere del commissario, Mario Burgio, e c'era anche un professore di diritto tributario, Uckmar, con cui facevamo le riunioni e discutevamo quale doveva essere una politica per fare in modo che le economie più ai margini dell'Europa, del mercato unico europeo, quindi parlo di quelle aree più che altro mediterranee, con l'entrata dell'euro, non potendo svalutare la loro moneta, dovevano investire nella ricerca per migliorare il ciclo produttivo e la qualità del prodotto. Nella stessa situazione ci troviamo adesso. Dobbiamo investire nella ricerca per innovare e nello stesso tempo rispondere ai cambiamenti a cui la crisi del coronavirus ci ha proiettato immediatamente. Senz'altro saremmo arrivati a dover affrontare queste tematiche del cambiamento del digitale, ma oggi con il coronavirus sono ancora più evidenti. E sia Guterres che Gurria, quindi il segretario generale dell'ONU e dell'Ocse, hanno messo in evidenza che se non superiamo queste logiche di una concorrenza, potremmo dire in parte sleale, nel campo fiscale, sicuramente arriveremo a una guerra commerciale. E non è il caso della guerra commerciale, perché non farebbe altro che
colpire la ricchezza, il prodotto interno lordo dell'Europa. E quindi quale sarebbe la soluzione? Quale deve essere la soluzione? La tassazione delle società del web, quindi una tassa unica per queste società che va a finire nelle risorse proprie dell'Unione Europea. Quindi non è che non ci sono gli strumenti per superare anche le forme di nazionalismo, di egoismo degli Stati. Una tassazione, risorse proprie prese dalla tassa web arricchiscono il bilancio comunitario e affrontano i grandi temi del cambiamento, dove al centro rimane la ricerca e l'interdisciplinarità fra l'economia, la politica monetaria e la politica fiscale, perché sappiamo tutti che la politica monetaria e la politica fiscale sono uno strumento della politica economica. E quindi il grande problema che dobbiamo affrontare è quello della sovranità europea, cioè di equilibri istituzionali più avanzati, in modo che alcune politiche vengano effettivamente decise a Bruxelles senza il veto di nessuno Stato, e quindi l'Europa può portare in unica voce, si veda il Mediterraneo, che da parte dell'Adriatico si corre il rischio che ci troviamo in Albania o in Macedonia una presenza russa o anche della Turchia per i ritardi accumulati nel non integrare anche questo paese in forme più stringenti di comune politiche, di coesione dei fondi strutturali, strumenti che si sono sempre utilizzati, strumenti che hanno permesso di far sentire e di far percepire che l'Europa è presente. E quindi, come adesso il Recovery Fund, che cosa cambia? È sempre un fondo europeo che viene preso sul mercato, anziché attraverso il bilancio, viene preso con un'offerta di titoli da parte dell'Unione Europea. Quindi è sempre un modo di utilizzare uno strumento per integrare maggiormente. Quindi la logica rimane sempre quella. Quindi superiamo con una sovranità europea, lo dico da tempo, i fondi strutturali sono un esempio, Interreg è un esempio, FAR è un esempio. Superiamo questa logica dei confini e integriamo le aree ex border, cioè le aree, le regioni ex confine, e facciamo dei collegi unici, in modo che chi viene eletto al Parlamento europeo o chi viene eletto commissario è espressione di aree integrate che rappresentano, di regioni integrate ex confine che rappresentano l'Europa, anche se chi viene eletto in regioni che possono essere o del Portogallo e della Spagna, della Francia e dell'Italia, però vanno a Bruxelles e portano interessi comuni dal momento che le risorse sono proprie. Sono le risorse, lo sviluppo locale ha uguali risorse sul territorio, quindi sono tutti modelli di sviluppo simili o uguali. E poi facciamo in modo che ci sia una tassazione che non oscilli oltre il 3% tra un paese e l'altro dell'Unione Europea, quindi una tassazione fiscale, imposte, tasse e contributi che non oscilli oltre il 3% da un paese all'altro. E quindi finisce anche in questo senso quella concorrenza sleale, quei paradisi che approfittano, e noi abbiamo tante società che stanno in Olanda, in Lussemburgo, e poi dicono di difendere gli interessi del proprio paese. Quindi usciamo da queste contraddizioni, creiamo una sovranità europea e nel frattempo quindi rilanciamo una nuova Messina e rilanciamo anche una nuova Barcellona, affinché il Mediterraneo sia un mare di pace. Nuovamente grazie. Gracias, profesor Sacá. Le cedo ahora la palabra al profesor Luis Pais. Gracias.
Bueno, muchas buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Es para mí un honor participar en este Día Erasmus de la Universidad de Oviedo. Excúsame, mas voy a hablar mi portuñol, que pienso es mejor que hablar un mau castellano o español. Entonces, los participantes ya hablaron en muchos puntos importantes y diferentes perspectivas acerca de los valores europeos y su promoción y afirmación. Un poco por perspectiva profesional, mi contributo es una avaliación académica de que representa no solamente el programa Erasmus, mas todo el proceso europeo, el proceso de Bolonia, por la idea de Europa. Yo pienso que fue claramente fundamental, quizás es claro para todos, que el proceso de Bolonia, la creación y consolidación de espacio europeo de enseñanza superior, y la propia ferramenta del STS, del Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos, lo representó una forma muy inteligente y muy eficaz de afirmar la Europa. Yo pienso que sin él la situación actual de Europa no sería la misma. Por un lado, toda la herramienta de transparencia y de confianza entre las instituciones y los países. Y por otro, toda la promoción de la movilidad. Hoy en día, cualquier profesional, cualquier diplomado desde España hasta Polonia, lo puede trabajar a Portugal directo con su diploma, porque ese diploma es reconocido en Portugal. Entonces, esto no era posible, o por lo menos no era tan flexible antes del proceso de Bolonia. Y una otra perspectiva, otra dimensión, es la promoción de la movilidad. Toda esta movilidad de estudiantes, de staff, cambió completamente las relaciones entre instituciones de enseñanza superior y, en mi perspectiva, es uno de los principales factores de creación de un espíritu europeo. Hablando, por ejemplo, de la Politécnica de Braganza, en el inicio del siglo, en 2000, la Politécnica de Braganza tenía menos de 1% de alumnos internacionales inscritos o en movilidad en la Politécnica de Braganza. En 2020, pues esa cifra es 36%. Más de un tercio de nuestros alumnos inscritos o en movilidad tiene una nacionalidad no portuguesa. Y eso no era posible sin el programa Erasmus y sin el proceso de Bolonia. Y este ejemplo de Europa, pues se cambió no solamente la Europa, se cambió en todo el relacionamiento de nuestras instituciones con las instituciones en todo el mundo, porque lo aprendemos a utilizar herramientas, abordajes y mentalidad que no fuera posible si no fuese la creación de todo el proceso. Por eso lo puedo afirmar que Erasmus, el proceso de Bolonia, es mayor que la influencia en Europa. Es realmente una influencia en todo el mundo. Una segunda perspectiva, una segunda abordaje, intentando abordar la temática que se propuso, es cómo desarrollar y cómo afirmar la idea de Europa. Y una vez más, por defecto profesional, me voy a referir a los nuevos principios fundamentales por la nueva Carta Europea de Enseñanza Superior, que todas las instituciones europeas tienen que asignar por el nuevo cuadro que están pensando y que va a durar desde 21 hasta 27.
Tiene 4 principios fundamentais, essa nova carta. Uno de esos principios fundamentales es lo civic engagement and active citizenship, lo compromiso cívico y la ciudadanía activa. O que es esto? Esto es que todas las instituciones que van a adherir al nuevo programa Erasmus, tienen que se comprometer y tienen que afirmar y promover el compromiso cívico de todos los alumnos que envían y reciben, de todo staff que envían y reciben en movilidad. Significa que es una preocupación clara del programa Erasmus de utilizar el programa para afirmar y aumentar y consolidar la idea de Europa. ¿Cómo las instituciones lo deben hacerlo? Bueno, lo vimos aquí, contributos de, por ejemplo, crear asignaturas de divulgación de Europa. Y yo lo acrescento 2 proyectos que lo estamos desarrollando en la Politécnica de Bragança y que son para mí 2 claros ejemplos de contribuir para este compromiso cívico y ciudadanía activa. Un de ellos es lo que llamamos de proyecto Démola. En rigor es un proyecto que tiene origen en la Finlandia y que nosotros lo estamos colaborando con instituciones de Finlandia para desarrollarlo aquí a Bragança desde hace 3 años hasta acá, y que de una forma muy simple son proyectos donde una empresa o una organización de nuestra región se coloca un problema, un desafío, y este desafío es resolvido por estudiantes de nuestro instituto con el apoyo de nuestros profesores e investigadores. Bueno, equipos de estudiantes lo impusimos que tiene que ser multiculturales y multidisciplinares. Entonces, lo juntamos en el mismo equipo, estudiantes portugueses con estudiantes Erasmus, con estudiantes de Brasil, con estudiantes de Asia. Y esto es una forma, lo vemos no directa, más indirecta, muy fuerte, de crear un espíritu de multiculturalidad, por un lado, y también de estarmos afirmando los principales valores de Europa. Un otro ejemplo que estamos desarrollando y practicando es abrir la posibilidad de actividades y promoverla de actividades de voluntariado para nuestros alumnos extranjeros, para nuestros alumnos Erasmus internacionales que recibimos. Esto es una idea fortísima, porque muchas veces los propios alumnos Erasmus no tienen muchos problemas de adaptación a la región aquí a Bragança, mas viven en grupos. Entonces, una forma de destruir un poco esto, de aumentar la preocupación y la actitud cívica de estos alumnos, es desarrollar este tipo de proyectos. Y están funcionando muy bien, que estamos teniendo resultados muy interesantes. Y yo pienso que estos ejemplos, junto con otros ejemplos más específicos de promoción de qué es la Europa y sus reglas y sus valores, son claramente ejemplos que debemos en la enseñanza superior desarrollar y consolidar en nuestra relación de cooperación entre todos. Y pienso que por ahora es todo. Gracias. Muchas gracias, profesor Pais. Cedo ahora la palabra a María José Rodríguez Carvajal. María José. Gracias. Hola. Uy, se te ha cortado ahora. Precisamente. A ver, ahora. ¿Será algún problema con la conexión wifi? Pues no lo sé, quizá. Ahora se te oye. Pero no me oís. ¿Ahora sí? Sí. Bueno, espero que
espero que dure lo suficiente para decir unas palabras al menos. Bueno, yo quería dar una visión un poco diferente porque no provengo del mundo académico y mi perspectiva es práctica, cotidiana, de cómo enfrentarse al trabajo. Ahora mismo trabajo en la Comisión Europea y en la Dirección General Empresa y Interior y lo que desde aquí Uy. Perdona, ¿se me oye? Ahora sí, se te entrecortaba, no sé qué pasa. Se entrecorta. Bueno, mala conexión. Sí, a ver. Pero antes estábamos bien. Perdón, una sugerencia. Igual si quitas la cámara, por lo menos damos salida al sonido. Eso, quítala, efectivamente. Mira a ver ahora. A ver, voy a poner también. Ah, sí, mira, ya se móvil. oye mucho mejor. Bueno, pues entonces sigo así. Sí. Bueno, pues lo que quería decir es que desde la perspectiva que uno tiene cuando llega al mercado laboral y cuando tiene que enfrentarse a trabajar en un ambiente europeo, un ambiente multicultural, un ambiente de muchos diferentes idiomas, con una cultura administrativa diferente. Hay una serie de aptitudes que son las que realmente uno tiene que haber adquirido a lo largo de su proceso educativo y que son las que van a hacerse profesional, primero llegue y segundo se desarrolle en ese ámbito. Por eso me parece muy bien el apunte del profesor de Braganza al hablar en primer lugar de los valores. Yo creo que una educación en valores europeos es algo que tiene que estar siempre presente. Y en segundo lugar, yo apuntaría también lo que en este ambiente llamamos los soft skills, es decir, las competencias que ayudan a uno a desenvolverse de una manera pues, con mejores resultados, ¿no? Y ahí pues me refiero a la capacidad de adaptarse, la capacidad de ser flexible en un ambiente de trabajo, de colaborar, de trabajar en equipo. Y todas estas competencias, yo creo que quizá en el sistema educativo tradicional pues no se da suficiente peso, ¿no? Entonces me alegro de esta oportunidad de poder hablar a un público de profesionales de la educación porque creo que realmente son cuestiones que son muy interesantes justamente para trabajar en el seno de la Unión Europea. Me gustaría también comentar que en el contexto que tenemos ahora mismo y a través del Fondo Europeo de Recuperación y Resiliencia, que las instituciones europeas están tratando de aprobar y de poner sobre la mesa, los tres grandes pilares que se proponen son, en primer lugar, la digitalización, segundo, la sostenibilidad o la economía verde y tercero, la inclusión o la resiliencia. Esa es otra característica muy importante que se quiere aplicar a la economía, es decir, la capacidad de resistir, pero además de adaptarse. Y yo diría que es fundamental para conseguir pues que podamos salir adelante de esta situación y de otras posibles futuras similares. Estos fondos que alcanzan los 750 euros de deuda emitida por las instituciones europeas y de los que a España, a Italia y también a Portugal, en función de su Producto Interior Bruto, les va a tocar una importante cantidad, pues van a estar ligados a reformas que los países tienen que llevar a cabo. Y entre otras, la reforma de ciertos aspectos del sistema educativo, me parece que conviene tenerlo en cuenta,
porque va a exigir que esos sistemas educativos se transformen completamente hacia lo digital. Es importante el esfuerzo de todos y entiendo que ahí los profesores tienen un reto sin duda no se trata solo de invertir dinero, sino también de poder llevarlo a cabo de una manera. Hace pocas semanas, 2 semanas creo, la Comisión Europea publicó un documento, una comunicación en la que se plantea un área europea de educación para 2025. ¿Qué entiende la Comisión por un área europea de educación? Pues supone un área en la que se pueda trabajar juntos, se pueda sacar adelante proyectos entre todos a través de la colaboración y a través del, incluso no solo la colaboración entre instituciones, sino también con los agentes privados, los stakeholders, que se suelen llamar, ¿no? Esto es otro reto, o sea que es interesante también que desde la enseñanza, desde todos los niveles, se tenga en cuenta que la empresa, el mundo de las empresas, tiene que ser un agente muy cercano desde los primeros momentos de la educación. Además, otro documento interesante a tener en cuenta es el Plan de Acción para la Educación Digital, las competencias digitales y, una vez más, la colaboración entre lo público y privado es lo que nos plantea este plan de acción. Yo quisiera, bueno, por último, decir que a la pregunta que planteabas, Ana, si una asignatura específica en la Unión Europea, yo estoy de acuerdo con los ponentes anteriores en que lo ideal es que todos aprendamos a trabajar juntos, que seamos capaces de trabajar en diferentes idiomas, si es posible, que seamos capaces de adaptarnos a la forma de pensar de los demás, a colaborar, a trabajar en equipo y a ser resilientes, es decir, a poder adaptarnos a cualquier reto, cualquier cambio, porque además estamos en una sociedad en plena transformación, con lo cual creo que la educación tiene todos estos retos por delante, pero el estar en la Unión Europea, desde luego, ya nos hace valedores de una serie de principios que tenemos que conocer y tiene que ser nuestra diferencia con respecto a otros terceros países, ¿no? Y esto se aprende desde el sistema educativo. Así que, bueno, pues nada, quedo a disposición de las preguntas que pueda haber después y si puedo aportar algo más de mi experiencia en la Comisión Europea. Gracias. Muchas gracias, María José. Y ya para finalizar esta primera ronda de intervenciones y después abrir el micrófono a todos los que quieran intervenir, y tanto entre los propios ponentes como cualquiera de los que estamos de oyentes podamos participar, pues para finalizar ahora esta primera ronda, el profesor Abad, por favor. Bueno, no sé cómo debo activar el entrar, Ana, o si eso lo haces tú desde ahí. No, pero ya está. ¿Estoy a la vista? Bueno, sí, se te ve. Está como estática la imagen, no sé por qué, sí, pero se te oye también. Bueno. Aquí en el ordenador mío no está estática y yo me oigo. Bueno, en resumidas cuentas, lo que yo tendría que decir es que es lógico quizá que hable el último porque tengo menos que decir que los demás. Y realmente la visión mía no puede ser una visión de futuro, casi no puede ser de presente, muy a mi pesar, es una visión hacia atrás. Pero bueno, puede tener alguna utilidad a alguien. Y recuerdo, yo que ahora vivo más en el pasado que nunca, se puede decir, podría decir que vivo en el siglo XVIII, pues recuerdo haber leído
recientemente en un libro sobre la historia del impuesto sobre la renta, que el autor preguntaba, ¿había vida antes del impuesto sobre la renta? Y yo esta pregunta la trasladaría al ámbito en que estamos en estos momentos. ¿Había vida antes de los programas Erasmus, antes de la acción Jean Monnet, antes de todos los programas en los que vosotros participáis? Y yo creo que sí, que había vida, pero improvisando, y habida cuenta que entre nosotros está, por una parte, el profesor Alba, con el que yo caminé recientemente en Roma con ocasión de una peregrinación europea y con gran asombro mío el haber podido caminar, y que está también el profesor Sacá, al que yo considero en una frase suya maestro de vida, y que me hizo recordar a un amigo común, al profesor Mario Burcio. Pues me acuerdo de Roma, y claro, lógicamente, cuando hablamos de Europa, no podemos dejar a un lado a Roma, pero ¿qué recuerdo de Roma? Pues algo que tiene poco que ver con la Unión Europea en sí mismo, pero se dice que cuando llega un joven sacerdote a la ciudad eterna, lleno de ilusiones, pues hay algún monseñor encargado de ir a preguntarle, ¿usted cree o está en el secreto? Bueno, yo realmente creo, tengo, siempre lo dije, más esperanza que fe, si esto teológicamente es posible, pero creo. Y creo que en materia europea hace falta considerarse europeo, y eso se considera uno antes de recibir ninguna enseñanza, simplemente por la observación. Como se puede creer en que exista un Dios por la observación del mundo que nos rodea y la observación del ambiente en que estamos. Yo a mis hijos les enseñaba que nosotros éramos gijoneses, éramos asturianos, éramos españoles y éramos europeos. Y esto lo pensé siempre antes de entrar en la universidad como alumno. Luego, cuando fui alumno del profesor Sela y del profesor López Cuesta, que eran herederos del Clarín que mencionaba el profesor Alba, pues me hizo convencerme más. Entonces, yo creo que nosotros formamos parte de una serie de esferas que engloban las unas en las otras, de las más pequeñas a la más grande, la de Europa, que a su vez entraría en una esfera mundial de la que hablaba el profesor Sacá anteriormente. Y creo que cada uno en nuestra materia, en nuestra tarea académica, las mías terminaron oficialmente hace 15 años, debemos transparentar las ideas de Europa que tengamos, pero no haciendo proselitismo, sino simplemente porque esto salga de una manera natural. Quizá haga falta que exista una asignatura europea en una facultad de Derecho, en una facultad de Económicas. No estoy seguro, pero probablemente sí, no en manos de internacionalistas, sino en manos de especialistas en las cuestiones de la integración europea, que no son propiamente del ámbito del derecho internacional. Pero también hace falta que cada uno en nuestra materia, en la medida que eso sea posible, y alguien de los que me precedieron lo decía anteriormente, en la música, pues cuando habla de Verdi, pues puede relacionarlo con Europa, pero cuando Ana y yo y otros hablamos de derecho presupuestario o de derecho fiscal, pues que duda cabe que tenemos que incluir cuestiones directamente
relacionadas con la Unión Europea. Y debemos hacerlo y yo creo que en general hoy todos lo hacen, aunque antes pudiera parecer una cosa extraña. Y yo creo que debemos impulsar a que nuestros alumnos, o mejor dicho, los vuestros, pues salgan a otros países de Europa, vean que esa realidad que intuyen existe, participen plenamente en ella. Y esto yo creo que es el gran valor de la Acción Jean Monnet, de los programas Erasmus, el facilitar esas salidas, el facilitar esa inmersión en otras culturas que vemos que tienen tanto de común con la nuestra y que en conjunto constituyen la cultura europea. Yo creo que esto se hacía ya antes de que existiesen estos programas. Yo, claro, estuve en el Colegio de Europa preparando mi tesis, no fui un alumno regular, pero allí disfruté viendo el ambiente, el contacto con profesores, con alumnos distintos, hablando con el padre Berleye de si convenía unir el Rin con el Danubio, cosas que aquí hubiesen parecido extrañas. Claro, en aquellos tiempos el salir a otros países de Europa, no digo salir a Europa, a otros países de Europa, a Francia, a Inglaterra, a Bélgica, a Italia, era recibir una bocanada de aire fresco, porque aquí el ambiente era un ambiente cerrado, sórdido, triste. El profesor Sacá recordará la pregunta y la respuesta que él dio, que yo no voy a mencionar aquí, cuando en Sofía un profesor maltés me preguntaba cómo se vivía bajo Franco. Bueno, no voy a dar la explicación, pero era una visión triste, gris, la que entonces existía, y fuera había un mundo que era en color. Y hoy los alumnos Erasmus pues pueden participar, pueden contactar con otros, pueden ver, y los otros pueden venir aquí a España y ver que también esta España es una España llena de color, y yo espero que lo sea por mucho tiempo. Casi sería eso lo que tendría principalmente que decir, que como veis no es mucho, pero es el fruto de una experiencia personal. Creo que hay que animar a salir, ver a que otros vengan y nos vean, y a que consideremos que todo eso sea propio. Yo tengo 3 nietos belgas nacidos en Bruselas. Tengo un hijo que estuvo en Berlín la noche de la caída del muro, y quisiese que ellos sigan considerándose españoles, pero se consideran belgas, bruselenses también, y que vean que todo eso resulta compatible, ¿no? Bueno, es lo que yo os diría, dándoos un abrazo y agradeciendo la oportunidad de ver estas maravillas técnicas, de ver que funcionen y de tener la oportunidad, efectivamente, a través de ellas, de veros realmente. Bueno, muchas gracias a todos y todas, bueno, María José, por vuestras intervenciones y vuestras opiniones. Yo ahora abriría primero, bueno, la posibilidad de que quien quiera plantee alguna pregunta o haga algún comentario o alguna puntualización o intervenga al respecto de lo que acabamos de oír en esta ya más de una hora de intervenciones.
Belén. ¿Me oís bien? Sí. Sí, mira, bueno, primero muchísimas gracias por invitarme a participar. Ha sido un placer oíros a todos. Yo he estado tomando unas notas por algunas referencias y solo me gustaría hacer una pequeña reflexión acerca de cosas que han ido como flotando entre uno y otro ponente, ¿no? Desde Alba hasta María José, pasando por el profesor de la Universidad Católica, el compañero de Portugal, a quien saludo cariñosamente, y ha sido un placer el invitado italiano y, por supuesto, a Mariano. Pero dos cosas solamente. Posiblemente de este foro soy la única que soy profesora de secundaria, porque estaba Lucía, pero creo que no está ahora mismo. Entonces, bueno, voy a hablar en mi nombre y cuál es mi visión actual acerca de si materia específica o asignatura específica o inclusión transversal, porque hay una situación que es bastante desconocida por parte del colectivo de profesores universitarios y quizás de ponentes como tenemos aquí a María José, que es que mi especialidad, que es formación y orientación laboral de funcionaria de carrera, creo que es la única de todo el cuerpo de profesores de secundaria que en el temario de acceso al cuerpo, que se diseñó en 1996, incluye temas como programas europeos, profesión regulada en la Unión Europea, instituciones y demás cuestiones que ya aparecían en este temario. Es una especialidad creada con la ley del 90 y ya aparecía todo esto. Lo que yo creo que está sucediendo en los centros y a mí cada año con los alumnos más jóvenes, que yo me hago más vieja y no sé si es problema ya mío de que no lo veo yo, me encuentro con generaciones más jóvenes, más antieuropeas, más ignorantes respecto de Europa que las que tenía hace 10 años. ¿Qué sucede en España? Pues no sé la respuesta. Tengo teorías. Una de ellas es que quizás el colectivo de docentes de secundaria no tiene muy asimilado ni muy enraizado el valor europeo como tal y no lo transmiten. El valor, el sentir europeo, la dimensión europea de los centros, estoy convencida que es un objetivo prioritario de las programaciones, posiblemente del 90 y tantos % de los institutos de educación secundaria de Asturias. El cómo se llevan a cabo o no, lo desconozco. Es un poco una lucha titánica de intentar incluir y hacerles ver que Europa no está lejos, sino que está cerca porque somos Europa, pero los localismos priman. Respecto a que me ha encantado oír los comentarios que ha hecho María José de los futuros caminos del área de educación en la Unión Europea, el tema de que hay que incluir competencias transversales, las llamadas soft skills o las competencias blandas, curiosamente, en teoría las tenemos incluidas en formación profesional en el currículo en el que yo trabajo. ¿Qué está pasando o qué pasa en muchos sitios? Tengo que decirlo con un poco de boca pequeña y teniendo en cuenta en el foro en el que estoy, que no trascienda mucho, porque soy consciente de que se está teorizando demasiado y no se está trabajando, digamos, desde el punto de vista práctico. Los chavales ven mucha teoría, ven mucho papel. La Unión Europea, desde los grupos de las enseñanzas obligatorias, se ve a partir de geografía e historia en economía y en administración de empresa y se ve como teoría pura y dura. Pero no hay una educación transversal que aporte otros valores, otras culturas. Es un fallo que tenemos en el sistema. Y otra cosa, y con esto termino porque quiero ir a todos los demás, si alguien tiene alguna cosa me lo puede preguntar, que deseo dejar algo en el aire que sé que va a resultar, no hay nadie de educación que me oiga de la consejería, pero yo lo tengo que decir en este foro. Siento una envidia muy sana del modelo portugués porque tiene incluida la formación profesional postsecundaria, la superior, dentro de los campus de la universidad, cosa que tuve ocasión de visitar en el campus de Bragança. Y yo creo que es algo que aquí no se puede decir, porque tenemos que defender lo contrario, cuando se les permite a las universidades privadas hacer ofertas masivas y tener la formación profesional superior en sus propios campus. Ahí lo dejo. Muchísimas gracias. Gracias, Belén. ¿Alguien más? ¿Sí? ¿Puedo
comentar yo algo Sí, o esperamos a otra? Bueno, como quieras. Puedes hacerlo al hilo de esto porque igual puede salir. Sí, yo, como yo lo veo, lo que pasa es que quizá lo veo un poco demasiado en abstracto porque no estoy trabajando en ello como vosotros, ¿no? Pero para mí, desde luego, en la escuela hay que estudiar historia europea porque es nuestra historia. Hay que estudiar la historia de la construcción europea y hay que estudiar todas estas cosas, igual que estudiamos la historia de España. Pero yo no creo que haya que forzar a la gente a estudiar, por ejemplo, no sé, la política europea de lo que sea, ¿no? O las normas europeas de no sé qué. Forman parte de todas las demás. En el caso de las normas, por ejemplo, ¿no? Las normas europeas forman parte de nuestras normas. Es nuestro derecho. El derecho europeo es nuestro derecho, es derecho interno. Entonces, no. Esa es la mentalidad que creo que hay que cambiar. Es nuestro y como tal, pues no hay por qué hacer diferencias. Simplemente, cuando uno se interesa por una materia, pues tiene que conocer todo lo que hay en torno a esa materia, sea, por ejemplo, el caso de, pues no sé, de la geografía, ¿no? Si uno le interesa la geografía o no sé, el estudio de los animales, pues estudia lo que hay en su país, en su región, lo que es endémico y lo que está un poco más lejos y las diferencias que hay. Y no hay por qué establecer diferencias. Somos europeos, esa es la idea que hay que asumir. Todos somos europeos, nosotros y los señores de Finlandia y los señores de Estonia y los de Irlanda, ¿no? Y nos une ya un acervo común, una serie de cuestiones que hemos ido trabajando conjuntamente y, como yo decía antes, también unos valores y unos principios. Y a lo mejor quizá la forma más clara y evidente de conseguir atraer a la gente a tener esa visión de Europa puede ser el diferenciarse de otros, que es claramente algo que se puede ver, ¿no? En Europa defendemos pues, el bienestar de todos, los sistemas de salud más o menos públicas, pero bueno, que con cobertura de todo el mundo. Defendemos la cooperación al desarrollo, por ejemplo. Defendemos el medio ambiente, lo protegemos, lo queremos proteger y queremos ser líderes, además, del mundo en la defensa del medio ambiente y en revertir lo posible el cambio climático. Y esto es lo que tiene que llegar a la gente. Desgraciadamente, yo pienso que lo que hasta ahora ha llegado, y sobre todo, no es ya pues los estudiantes o los ciudadanos de a pie, cualquier ciudadano, sino incluso los periodistas a veces, ¿no? Lo único que les interesa es el dinero europeo. Y entonces, si nos trasladan a los demás esta visión, pues tenemos una visión muy reducida, porque Europa es mucho más que dinero para financiar cosas. Gracias, María José. ¿Alguien querría preguntar? Alberto. Bueno, no sé si alguien más quiere intervenir, pero yo sí que creo, bueno, en primer lugar agradecer a todos los ponentes, ¿no? Cómo habéis un poco trasladado la visión de cada uno y particularmente, bueno, pues centrarme en las dos últimas intervenciones, pero que yo creo que un poco resumen el conjunto. Tal vez el problema esté en que la idea de Europa siempre se vende desde la perspectiva histórica, desde la perspectiva geográfica, y se dice esto famoso, ¿no? De que, bueno, no, de que gracias a la Unión Europea no ha habido una guerra y esto es incuestionable. Es decir, esto son hechos que son así, pero es verdad que este argumento ha perdido valor en las generaciones actuales, ¿no? Y porque damos por sentado que, y esto es lo increíble, es que damos por sentado que la paz es el elemento natural, ¿no? en el que nosotros vivimos, porque es en el que, bueno, en mi caso yo me he criado y otros muchos pues también lo van a seguir haciendo, ¿no? Entonces, es verdad que hay que insistir en ese valor, porque ese es un éxito conseguido y que nos tiene que seguir uniendo, pero es también necesario construir una nueva pedagogía, ¿no? Y yo creo que esa es la pregunta, ¿cómo construimos una nueva pedagogía que aúne el conjunto de
visiones para seguir manteniendo ese acervo común que nos distingue de otros, como decía María José, si no me equivoco, ¿no? Yo creo que la Unión Europea se va a hacer o se va a visualizar una oportunidad, por lo menos, para visualizarse, que no solamente sea la económica, que no solamente sea la, digamos, más pragmática, pues se abre ahora, por ejemplo, con cuestiones sobre las nuevas tecnológicas, sobre el derecho de intimidad, porque una de las cosas que nos va a distinguir mucho, que nos empieza a distinguir respecto de otras áreas del mundo, es cómo nosotros queremos que todas estas grandes empresas actúen sobre el individuo, ¿no? Sabemos cómo están actuando y ahí se han puesto voces de alarma y nosotros, pues a través del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, disponemos de una herramienta que nos va a ayudar a esto, ¿no? Pero esto hay que ponerlo en valor, ¿no? Y trasladarlo, y no hace falta trasladarlo en la universidad, sino que esos principios que seguramente va a construir un tribunal, en el fondo lo que están recogiendo son los valores que tenemos como europeos, ¿no? ¿Cuál es el nivel adecuado para empezar a dar ese valor? Yo creo que todos los niveles, y por tanto esa pedagogía debería de alcanzar el conjunto esa nueva pedagogía debería de alcanzar el conjunto de niveles educativos, y esa es una labor que nos corresponde a todos, ¿no? Pero fundamentalmente a maestros, que son los que tienen a profesores, que tienen esa capacidad sobre todo de llegar al final, y yo me refiero sobre todo a la escuela, porque creo que en la universidad, aunque lo podemos hacer, ya llegamos algo tarde. La idea de Unión Europea como oportunidad de desarrollo personal, como oportunidad económica, ya se traslada, pero yo creo que hay que intentar algo más, y esa oportunidad está en las escuelas. Enlazando, José, tú. Sí, bueno, coincido perfectamente con lo que se dice aquí, y bueno, quizás por de formación profesional hablaría de la Unión Europea como lo que a veces decimos los economistas, ¿no? Esos bienes comunes internacionales y que no les damos valor, ¿no? Porque están ahí y bueno, el cambio climático, todas estas cosas ahora nos hacen ver que teníamos algo bueno. Yo creo que hay que aprovechar las oportunidades. Por ejemplo, el lamentable Brexit que se produce viene ahora a poner de relieve la pérdida que muchos británicos están experimentando y que están transmitiendo acerca de lo que les supone perder algo que todos entendemos que venía dado, ¿no? Bueno, y que seguramente que habrá que hacer alguna pedagogía de eso, pero yo quisiera ser también un poco positivo, ¿no? Es decir, nadie espera algo de una organización en la que no confía. Y continuamente estamos oyendo críticas a la Unión Europea, y no hace esto, y no hace el otro, y no hace el otro. O sea, yo no digo que no hace algo una persona o una entidad que me parece que no tiene ninguna capacidad. Eso refleja que esperamos mucho de esa Unión Europea. Y seguramente que lo que hay que hacer es un esfuerzo muy importante. En ese sentido, y con ello concluyo, quería decir, ya que estamos en un ámbito en el que hay mucho profesorado, interesante, insistiendo en lo que decía Belén y en algunas otras cosas que han estado en todas las intervenciones, empezar por una idea que yo le robo a mi gran amigo y profesor Rafael Anes, ¿no? Cuando yo empezaba mi docencia en la universidad, me acuerdo que ante la discusión de planes de estudios y de esas leyes que van cambiando y demás, me decía Rafael, mira, lo que es muy importante es que los profesores sepan, hay que formar profesores, porque cuando alguien sabe, lo enseña, ¿no? Y seguramente que ahí tenemos que ir, ¿no? Y en ese sentido debo decir que en el Consejo Asturiano del Movimiento Europeo estamos preparando alguna labor para transmitir también a los másteres de formación de profesorado de secundaria. Lo he hablado en alguna ocasión con alguno de los responsables aisladamente, pero tenemos pendiente una conversación más a fondo, y seguramente que en esos másteres para profesorado de secundaria sería muy importante que lo mismo quien va a dar matemáticas, que quien vaya a dar música, que quien vaya a dar educación física, que tengan esa idea de encajar un poquito el tema europeo siempre, y también el subrayar la importancia de que Europa haya estado ahí. Yo creo que no es una novedad, ¿no? En ese libro que publicábamos hace un par de años en el CASME, pues yo decía, bueno, Europa
ahí está, en el tema medioambiental y aguantando esa caída brusca de todo el este de Europa que se produce en un momento en el que si no ya haber estado ahí la Unión Europea para sostenerlo se hubiera montado una buena, ¿no? Pero eso no se transmite, por ejemplo. Gracias. Sí que has incidido en lo que más o menos quería comentar yo, enlazando las intervenciones de Belén, Alberto y María José. Es verdad que lo importante tendría que ser la transmisión de ese conocimiento en la escuela, que se llega tarde si llegamos a la universidad. Pero claro, para eso es necesario que los profesores, como decía Belén, tuvieran ese conocimiento sobre Europa. Y es decir, que cómo se revierte esa situación, porque parece como la pescadilla que se muerde la cola. Si en la escuela no se enseña o no, porque los profesores no tienen esos conocimientos, en la universidad tampoco, en la universidad me refiero en profesorado, no sé, en los grados que forman o el máster que forma el profesorado no se incluye, llegaremos a que seguiremos sin tener esos conocimientos en la escuela. En la escuela, entendiendo escuela primaria, secundaria, bachiller. Sí es bueno esto que acaba de comentar José Alba, porque si eso se revierte quizá, o me has dado ya la respuesta casi a la pregunta que quería plantearos, es cómo lo solucionamos, cómo revertimos esa situación que parece un círculo sin salida. Lo que tú planteas me parece bien como propuesta aquí, pero claro, hacer planes de estudios en la universidad es complicado, ¿eh? Sí, de todas formas es una cuestión, entiendo que bastante más general, ¿no? En una de las últimas reuniones que tuvimos en el Consejo Federal del Movimiento Europeo se planteaba el tema periodístico, ¿no? Y, por ejemplo, ante una realidad que es que se dotan 750.000 millones de euros, una cantidad absolutamente extraordinaria, o sea, eso es un récord. Que en 4 o 5 meses se haya conseguido decidir eso es magnífico. Y sin embargo, lo que se ha visto es una transmisión, como un partido de fútbol, de las últimas horas diciendo que no llega, que no llega, que no llega, y cuando llegó, pues no pasa nada, ¿no? Es que hay que ver la dimensión. Yo soy muy desafiante en ese sentido en las clases, ¿no? Les dije a mis alumnos, oye, es que esto no se valora. A ver, el que encuentre una dotación económica de esta magnitud por ahí, que me la traiga y le pongo un sobresaliente. Pero es que no sois conscientes de lo que supone algo así, ¿no? O a veces digo, bueno, vamos a ver, estamos discutiendo aquí sobre la Unión Europea y se le hacen muchas críticas. Digo, pero es que la Unión Europea existe. ¿Dónde está, por ejemplo, aunque tuviese otra lógica, el Consejo de Ayuda Económica Mutua? ¿Dónde está la EFTA? Y entonces cojo y pongo el encerado. Unión Europea 27, EFTA 3,5 y Comecon desapareció en combate. Porque lo que existe en Europa es la Unión Europea. La EFTA, pues es casi un chiste, ¿no? Bueno, con Suiza ahí, que bueno, realmente está enganchada a la Unión Europea. Mentalidad europea o visión europea. Frente a las elecciones norteamericanas, por ejemplo, los europeos tenemos una perspectiva común. A veces somos más parecidos de lo que creemos que somos, ¿no? Tenemos una perspectiva totalmente distinta a la que tienen los norteamericanos. Y cuando salimos de Europa seguramente que nos ven más como de lo que nosotros mismos nos podemos ver, ¿no? Pero habrá que progresar en eso y forjar una identidad complicada porque somos muchos países y muchas culturas, pero que se pueden interaccionar positivamente. Sí, Ana. Sí. Si puedo, me gustaría añadir, añadir a esta intervención de José Alba algún ejemplo más. Las normas o las decisiones que vienen de la Unión Europea afectan a nuestro día a día sin que muchas veces lo sepamos. Y como ejemplo, se me ocurre, como yo estoy trabajando ahora en la Dirección General de Empresa y Mercado Interior, pues se me ocurre el gran impacto que ha tenido en nuestra economía, nuestra forma de hacer empresa, la Directiva Servicios, por ejemplo, que dicho así, pues nadie sabe lo que es, ¿no? Pero si yo comento el ejemplo de
una persona, una pequeña empresa y que no tiene, bueno, pues impacto como actividad molesta, insalubre, etcétera, simplemente puede ir a su ayuntamiento y presentar un impreso diciendo que va a ejercer esa actividad económica y al día siguiente puede empezar a hacerla. Esto muchos no lo sabemos, pero es gracias a la presión que desde la Comisión Europea se ha hecho, en este caso a España, para que no existan registros o requisitos que hay que cumplir, acreditar antes de empezar a realizar una actividad económica. O lo mismo con la prestación de servicios, más bien la Dirección de Servicios se aplicaría al otro ejemplo, pues una persona que quiere hacer pues guía turístico. Es una de las profesiones reguladas que mencionaba Belén antes, que aparecía en su temario. La profesión de guía turístico era una profesión regulada, sometida a una serie de exigencias, requisitos, de exámenes, etcétera, para poder ejercerla. Pues hoy en día es necesario comunicarlo, pero inmediatamente se puede realizar la actividad. ¿Por qué? Porque la Comisión quiere que se liberalicen las profesiones y esto trabajo y posibilidad de medios de vida para la gente, ¿no? Podemos entrar en debate si esto es mejor, es peor, es adecuado, no es adecuado. Desde luego nos afecta a nuestra vida cotidiana, con lo cual eso está claro. Las decisiones alrededor nuestro, sin saberlo muchas veces, somos ciudadanos europeos. Sí, María José, ¿se te dejó de oír? O no sé si acabaste. No, ya Uy. acabé. Tengo que decir corto, sí, como no se me ve. No, es que además se estaba entrecortando ahora al final y ya no sabía si era que te había perdido yo. No, sí, estoy de acuerdo contigo. Vamos, es evidente lo que comentas o lo que estás diciendo, que la normativa nos afecta a todos como ciudadanos y algunas veces, como pasó con la normativa que afectaba a las tarifas al routing, las tarifas de móvil, cuando cambiabas de un país a otro. Mejora la vida del ciudadano de a pie. Lo que pasa que muchas veces eso no lo saben los ciudadanos o no son conscientes de ello. No sé si es porque hay una mala política de comunicación, con lo que, retomando lo que decía José antes de los periodistas o los medios, lo que sacan o lo que llega al ciudadano o en lo que se detienen, o cuál es el problema, o lo que nos viene bien, estupendo, y en cuanto hay algo que no nos gusta, entonces todos son peros. Sí, efectivamente. Sí, Alberto. Sí, yo creo que lo estamos haciendo bien porque estamos construyendo la próxima campaña de la Unión Europea de comunicación, ¿no? La Unión Europea comunica mal y siempre ha comunicado mal, por añadir un elemento más, ¿no? Desde la perspectiva del consumidor. Es gracias a una directiva europea por la que las cosas se pueden devolver, o sea, por la que hay una garantía cuando compramos algo de 2 años y no como había antes, hace años, hace muchos años ya, pero no tantos, de única y exclusivamente 1 año de garantía, ¿no? Así que es verdad que eso tiene excepciones, pero eso también fue otra consecución no es para nosotros, no para otros estados, que sí lo tenían así, gracias a la normativa comunitaria. Y respecto a cómo conseguir que efectivamente esos profesores a lo mejor estén más interesados, ¿no?, en la formación sobre Europa, sobre la Unión Europea, con independencia de que, yo insisto, no tiene que ser tanto una formación en qué son las instituciones, sino más bien en esos valores, en lo que nos aporta, en las oportunidades, en lo que tenemos en común y en nuestra visión del mundo. Pues nosotros hicimos una cosa a propósito de esos proyectos, ¿no? Y es que conseguimos que nuestros cursos, y tal vez el motivo del éxito igual era más que en sí mismo lo que trasladábamos, ¿no? Pues que estuviese incluido en el plan de formación que luego se valoraba por parte de la Consellería a la hora de dar los trienios, si no me equivoco, que es lo que tienen los profesores de las escuelas, ¿no? Esa fue una gestión
bueno, algo, bueno, complicada tampoco, porque en realidad lo propuse y les pareció bien, ¿no? Y automáticamente, pues bueno, es un incentivo en la vida de, bueno, para los profesores que tienen mucho trabajo, que tienen muchas cosas que hacer y que, bueno, el hecho de poder invertir un tiempo en esto, pues que también les aporte en su formación, en su desarrollo como carrera, ¿no? No solamente a lo mejor decir, bueno, pues aprende esto, sino que efectivamente desde las instituciones, en lugar de solo mencionar Europa, pues que también les digo, oye, ¿no? Y nosotros vamos a reportaros y vamos a reconoceros ese esfuerzo que hacéis invirtiendo tiempo en esto, como lo podéis invertir en otra cosa, pero desde luego en un objetivo que es común y que es de todos. Bueno, eso es algo que también tiene en común o tenemos en común con el proyecto que estamos desarrollando. Belén, bueno, lo sabe, que forma parte del proyecto y además en este último, pero en los primeros fue de los profesores que acudían a los cursos. Sí que también, si no hay forma, eso yo creo que lo vimos claro desde el principio, si no se incluía como parte de la carrera profesional o la posibilidad de que esos cursos dieran créditos para la carrera profesional, era muy difícil que el profesorado invirtiese tiempo en ellos. Entonces, bueno, sí que... Pero al final esto es, digamos, que está muy bien. Yo creo que, bueno, evidentemente esa era la otra pregunta que os quería hacer. ¿Estos proyectos están sirviendo, los proyectos europeos realmente del Erasmus Plus, están sirviendo a estos objetivos? Pero... saltando la pregunta, lo que te quiero decir es que al final el grupo es reducido y muchas veces los que van a esos cursos ya están concienciados, es decir, van porque la temática les interesa, con lo cual, bueno, sí mejorará su capacitación profesional, pero digamos al fin que es casi... entre el grupo que ya lo haría casi de por sí. No generalizas yo lo veo así, no, o la experiencia que he tenido aquí. No sé, Belén, ¿tú cómo lo ves? Y creo que estaba Margarita también por ahí. Sí, a escuchar. Yo únicamente hacer un comentario porque sí que es cierto, comparto todo lo que habéis dicho y es cierto lo que dice Ana. Los que habitualmente, me incluyo, vamos y participamos, hablando así, pues no necesitamos ser pastoreados porque ya somos convencidos y creyentes, como diría Mariano, somos creyentes ya. El problema que yo veo, y es que en esto no hay atajo, es, vayamos al hecho europeo, vayamos a la directiva de profesiones reguladas, profesor de secundaria, maestro de primaria, son profesiones reguladas. En los planes de estudios, por lo menos en el español, y lo sabe Alba, y llevamos 2 años desde el movimiento europeo para conseguir que alguien vea esa necesidad de que los alumnos que cursan el máster que les habilita como profesores no reciben ninguna formación europea. Bueno, es más, añadiré, si me permites. Yo también lo sé perfectamente, pero no sé si recuerdas que en el proyecto no porque tuvimos que con la pandemia o con el confinamiento se nos quedó ahí paralizado o estancado, pero en el anterior que tuvimos incorporamos la posibilidad de hacer un curso de libre configuración con créditos para alumnos precisamente para alumnos de la escuela. De máster, de la escuela de secundaria, de la escuela de formación del profesorado. Sí. Y la matrícula fue de 10 alumnos. Claro. Es decir, no es que les llamase en exceso la atención. No les llamó la atención en su momento y de repente les llama la atención cuando buscan posibilidades fuera de Europa. Yo que he sido alta inspectora de educación y vienen a pedir información de cómo homologar, cómo acreditar esa formación para irse fuera. Pero a lo largo de toda la formación no reciben ninguna específica. En eso hay que trabajarlo. Eso hay que trabajarlo en los planes de estudios de los másteres y del profesorado. Yo con esto termino. ¿Alguien más quiere intervenir? Ana, yo querría decir algo que no dije antes, pero que además es en relación con algo que a su vez apuntó Alberto, ¿no? Alberto dijo en un momento concreto
que ahora hablar de la paz, de que Europa era un continente de paz y que se había superado las guerras y todo eso, era algo que ya no movía a la gente porque son valores descontados, no mueve a los jóvenes. Yo creo que es así, a la generación mía y a la del profesor Sakai y a la de otros nos movió de una manera particular el poder superar el gran trauma histórico nuestro de España, de la guerra civil y de la división latente anterior que llevó a esa guerra, que no fue un fenómeno extraño y que a su vez formó parte de un fenómeno europeo más amplio. Pero querría decir también, dejando ese punto concreto, que nosotros como universitarios estamos particularmente dotados para los intercambios, para vivir estos intercambios en Europa, porque pensaba, oyéndoos, me venía a la cabeza el nombre de la rosa y recordaba al maestro y a su discípulo cuando se movían y iban al monasterio aquel italiano. Nosotros somos los clérigos modernos y en Europa nos encontramos como en nuestra casa cuando llegamos a otra universidad. Son nuestras casas, universidades forman parte de nuestro mundo y seguramente me diríais, claro, pero eso también pasa si vas a Estados Unidos o vas a Nueva Zelanda o incluso si vas a Wuhan, China, y perdón por la evocación precisamente de Wuhan. Sí, pasa, pero no tenemos la facilidad de desplazamiento que esta acción Jean Monnet y el programa Erasmus permite para hacer esos desplazamientos. Entonces, tenéis, que yo ya mal me puedo mover sin haber llegado a la silla de ruedas todavía, tenéis cuando pase la pandemia que moveros, ir de aquí allá y participar y hacer que los alumnos, los discípulos lo hagan también y se verán como en su casa, verán que hay mucho más de común que si a donde hacen el desplazamiento es a la Universidad de Rabat, pongamos por caso, y no pretendo yo establecer ninguna especie de categorías de civilizaciones, pero sí de diferencias de civilizaciones, bueno, con perdón del señor Zapatero, insigne jurista y político. Bueno, no quería decir más que eso. Vale. Muy. Sí, Ana, yo quería comentar, Sí. sin que sea una cuña comercial, Sí. pero por poner en positivo cuestiones que son importantes en la vertebración de Europa, en el sentimiento de Europa y demás. El Camino de Santiago. El Camino de Santiago, y que durante los años 60 prácticamente era algo muy olvidado, que servía para que algunos historiadores, algunos interesados en temas muy específicos, bueno, pues realizasen un viaje pues religioso, cultural, del tipo que fuese, y precisamente ese lanzamiento que se hizo a partir del año 92, pues ha resultado en un éxito, ¿no? Ahora nosotros en el Movimiento Europeo en Asturias estamos participando de otra vía, que es Itinerario Cultural Europeo, aprobado hace un año y medio, la vía Carlomagno, y comento a nuestro amigo portugués, Luis, empujamos para que llegue hasta Oporto, y llega a Oporto. Y bueno, la lógica es también de contribuir de esa forma peculiar a crear esa conciencia europea, ¿no? Es decir, lo mismo que toda Europa va a un punto, que Santiago, desde la corte carolingia, desde Aquisgrán, emanan diversas rutas, una a Roma, por supuesto, otra a Riga, otra a Burdeos, a Marca Hispánica, y otra que viene por Oviedo hacia Oporto, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese tipo de cuestiones también yo creo que va un poquitín el ir poniendo la argamasa para que las piezas se vayan uniendo, ¿no? Ana,
no sé si puedo intervenir o sería excesivo. ¿Posso? Sí, sí, puedes intervenir, Mariano. Bueno, pues entonces, antes de que lo haga Lino, como José mencionaba a Santiago, a mí me hizo recordar también una tesis doctoral en Santiago, porque en esa tesis pude ver lo que tenemos de común. Claro, la comunidad de los pueblos de Europa es distinta. Quizá tengamos menos de común con Ucrania de la que los asturianos tenemos con el norte de Portugal. Pero, y así sucesivamente podríamos decir, los de Riga tendrán más afinidad con los de los otros países bálticos. Pero en concreto recuerdo en esa tesis que propuse, porque el tribunal estaba formado por profesores asturianos, gallegos, italianos, portugueses. Algunos de algunas de esas nacionalidades solo había un miembro, evidentemente. Y yo propuse que cada uno hablásemos en nuestra lengua, porque era una tesis, un doctorado internacional. Y dije, tenemos que hablar en nuestra lengua porque tenemos en común algo los que aquí estamos, italianos, portugueses, gallegos, asturianos, en nuestra cultura. ¿Y qué teníamos de común? Una palabra que se decía prácticamente igual, que era fame, fome. No decíamos hambre, decíamos fame o fome. ¿Y por qué? Porque en estos países nuestros, o en estas regiones nuestras, el hambre había sido algo histórico, algo tradicional. Yo recuerdo oír a mi abuela decir que un vecino suyo era tan pobre que partía una sardina y la dividía entre sus hijos. Y me pareció que era imaginación de mi abuela. Y resulta que un día, viendo la televisión italiana, salió una película clásica, no recuerdo cuál era, y había un campesino que hacía esto mismo, partía una sardina y la enriquecía pasándola por una hoja de tocino y la dividía entre dos hijos. Ahora, esa fame histórica, la Europa que se construyó entre todos y en la que hoy estamos, la superó. Hoy el problema es los excedentes. Está constituido por los excedentes alimentarios, no por la penuria de los alimentos. Y eso, junto a la paz que esta unión trajo, y la libertad y la posibilidad de que nos conozcamos todos mejor, yo creo que constituye el gran logro, uno de los grandes logros de la Europa en que hoy estamos. Bien. ¿Alguien más quiere intervenir? Si puedo, una última cosita que me parece curiosa. Y después el profesor Sacá, que creo que ha hecho que quería intervenir también. No, le dejo a él primero, que igual es al hilo de la intervención del profesor Abad. Vale. Professor Sacà? No, innanzitutto vi volevo ringraziare per l'interessante dibattito e per aver approfondito le argomentazioni mettendo assieme le nostre radici linguistiche latine, spagnolo ed italiano. È fondamentale perché tante volte con Mariano ne parlavamo che la lingua latina deve cercare di trovare una sintesi affinché possa sempre di più non far perdere le sue radici culturali. Certo, il progetto Erasmus, le cattedre Jean Monnet, i corsi Jean Monnet, i moduli sono stati una ricchezza per le università. Però accanto a questa bisogna mettere anche la ricerca, fare in modo che l'università,
le scuole di ogni ordine e grado, primarie, secondarie, facciano ricerca assieme. C'è tanto bisogno di ricerca. La ricerca innova in un mondo, come possiamo notare oggi, che ci parliamo come se stessimo in famiglia, in un mondo digitale che dà consapevolezza di come la cultura e la diversità possa coesistere. Grazie. Gracias. Una cosa al hilo de lo que está diciendo también, y porque se me había olvidado comentarlo al principio, que para la realización, vamos, este evento también forma parte de las actividades que se hacen en la Universidad de Oviedo, esto como preevento este año de la Noche Europea de los Investigadores, que en la edición de este año, que va a ser en noviembre, digamos la principal, el 27 creo que es el 27 de noviembre, vamos a llevar también este proyecto Jean Monnet, uno de los que va a formar parte de las actividades de la Noche Europea de los Investigadores, y que para toda la organización de este evento nos ayudaron, colaboraron, participaron, o lo hicieron casi todo en la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Oviedo, que es la difusión de toda la investigación que se hace en la universidad, pues la llevan a cabo muy bien, y también quiero agradecerles o hacer a su trabajo. María José, perdona. Sí, bueno, yo quería solo decir alguna idea, una vez más desde un punto de vista muy, muy personal. Para mí, bueno, yo creo que esto es indudable. La educación en un país es el pilar básico para construir la sociedad de ese país. La educación a todos los niveles. Somos lo que nos enseñaron en gran medida, los que tuvimos, ¿no? Son los que marcaron nuestra vida en muchos aspectos. Entonces, por eso me parece interesante, al dirigirme a profesores en su mayoría, pues una vez más recordar lo importante, el papel tan importante que tienen y que son los que preparan a los individuos para ser adultos y para ser buenos profesionales. Y con esto vuelvo a incidir en lo que dije al principio. La educación en la Unión Europea es también una educación en valores, pienso yo, y eso es lo que hay que intentar unir. Ese es mi punto de vista personal, unir que somos europeos, y que eso quiere decir mucho más que repartimos dinero, quiere decir que tenemos valores comunes y que tenemos mucho en común unos europeos con otros, ¿no? Y que además esa construcción depende de cada uno de nosotros, es apoderarse un poco de esa idea, ¿no? Darle valor a esa idea. Y por último, a mí me parece interesante, tomé nota el otro día, en mi dirección general, en la comisión, se hizo una encuesta en la que se preguntaba cuáles son los valores que se consideraban más importantes en la dirección general. Y por este orden salieron los siguientes, de los propios empleados, que somos unos 800. El primer valor a tener en cuenta es la visión, tener una visión o un objetivo al que alcanzar juntos, ¿no? El segundo, el primero un 52%, el segundo un 51% de importancia, la creatividad y la innovación como valor también muy importante. El tercero era, bueno, es difícil de traducirlo, la feedback culture, la cultura del feedback, es decir, de recibir y adoptar las opiniones de los otros. En la comisión algo que se hace continuamente es que no sale ningún documento adelante sin pasar por las manos de muchísimas personas que opinan, hacen cambios, llevan la contraria a veces de lo que está escrito allí y aportan su punto de vista, ¿no? Otro valor muy importante que salió de la encuesta es la empatía. Importantísimo también en cualquier ámbito, en la educación, en el ámbito profesional. Y la agilidad. La agilidad, lógicamente, bueno, pues... Uy, María José, te hemos perdido. Creo que se cortó. Sí, bueno, en la agilidad quedaste.
Eso, la agilidad. Se trabaja mucho, se trabaja rápido y la prueba está en que con la crisis esta a mí me ha tocado ver cientos de expedientes de ayudas de los Estados miembros a sus empresas y con plazos de consulta de 4 horas. O sea, es agilidad al máximo, pero son valores que hay que aprender también en la escuela. Y en fin, eso es lo que quería comentar, que preparar a los ciudadanos del futuro, ciudadanos europeos y buenos profesionales. Gracias. Gracias, María José. Más. Bueno. ¿Alguien más quiere intervenir o vamos ya cerrando por la hora, que estamos justo también en el límite de lo previsto en la organización? Belén, ¿querías decir algo? No. Es que te vi mover los labios. Sí, no, pero no estaba No hablando. Muy bien. Bueno, pues si nadie más quiere intervenir, agradecer a todos, a los asistentes, porque bueno, han estado aquí. Espero que la charla les haya resultado interesante, atrayente y sugerente. Y a los intervinientes, pues muchísimas gracias por la facilidad con la que habéis aceptado pasar esta tarde con nosotros y de esta forma, visibilizar de alguna manera la labor y los proyectos Erasmus+, los proyectos europeos. Que lo que sí creo es que también los que estamos aquí, de alguna manera, creo que somos todos convencidos también de este proyecto en general. Gracias a todos. Un saludo. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias. Claro. Gracias.